Perfecto, bueno, un saludo para todos, un agradecimiento por la invitación a este evento, que pues por la agenda vemos que es un evento de gran calidad, y un placer estar aquí con todos los presentes y con los que están conectados a través de las redes. La idea de hoy es que yo quiero hablar sobre un tema que es pues fundamental y que el mensaje que les quiero transmitir es que este es un tema que va a cambiar el paradigma farmacológico como lo conocemos hoy en día en medicina. Así que todas las personas que tienen conocimientos en salud deberían estar pensando en cómo este tipo de terapias realmente va a cambiar el mundo en poco tiempo. Primero, mi declaración de conflicto de intereses. Ya les comentaron que yo trabajo con la Universidad Javeriana, con el Hospital San Ignacio, con la Asociación Colombiana de Médicos Dentistas y con la Secretaría de Salud de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Vamos a desarrollar estos 4 temas. ¿Qué es la terapia génica? ¿Cómo se clasifica? Porque quisiera también separarla de otras terapias que también se mezclan con la terapia génica y que están dando muy buenos resultados. Un poquito de qué hay en terapia génica en la actualidad y sobre todo señalar qué hay en terapia génica en Latinoamérica, porque este tema pareciera ser un problema de los países desarrollados, pero vamos a ver cómo la terapia génica ya está empezando a darse en nuestros países en Latinoamérica y bueno, discutir algunos de los retos que tenemos para Latinoamérica para implementar este tipo de estrategias. Miremos primero la definición. A mí esta gráfica, todos los que me conocen saben que yo nunca salgo de la casa sin ella. Es el dogma central de la biología, pero quiero señalarlo desde dónde es que nosotros enfrentamos a la medicina, desde dónde enfrentamos la salud. La enfrentamos siempre desde este lado del dogma, o sea, desde el fenotipo. Si ustedes piensan acá, los médicos y todo el equipo de salud hemos decidido llamar a los fenotipos poco frecuentes enfermedades, pero finalmente no son otra cosa que un fenotipo. El fenotipo dolor, el fenotipo inflamación, el fenotipo diabetes, el fenotipo infarto agudo del miocardio. Y cuando yo examino un paciente, que insisto lo estoy viendo desde este lado del dogma, pues yo le genero terapias farmacológicas o no farmacológicas, pueden ser inclusive quirúrgicas. Si el fenotipo que yo le estoy viendo al paciente es un dolor en la fosa ilíaca derecha, entonces pienso que puede ser una apendicitis, le tomo los exámenes correspondientes, lo llevo a cirugía y le saco el apéndice, ¿cierto? Ese es el manejo que siempre estamos haciendo, o sea, cambiando el fenotipo. Si el fenotipo es dolor, entonces busco un fármaco, un medicamento que me ayude a disminuir el dolor y así mejoro el paciente. Pero ¿cuál es el cambio de paradigma? Que ahora vamos a empezar a trabajar desde el otro lado del dogma, desde el lado desde el genotipo. Porque lo que vamos a hacer ahora con estas terapias avanzadas que vamos a hablar hoy aquí, vamos a cambiarle el enfoque porque ahora vamos a cambiar la información genética para que ese fenotipo no se exprese o, por ejemplo, para que ese fenotipo se exprese de otra manera. Y por lo tanto, estamos corrigiendo el problema, estamos corrigiendo la enfermedad, pero desde un punto de vista diferente y eso lo hace muy interesante. Todos ustedes seguramente, pues, en su formación en salud, siempre han trabajado y pensado que hay 3 tipos de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Esto, cuando trabajamos desde el genotipo, va más allá de la prevención primaria, porque acá lo que estoy es quitándole la posibilidad a la persona de que se enferme. O sea, esta persona no va a lograr enfermarse o no va a tener cómo enfermarse en un futuro. Esta es otra gráfica que a mí siempre me gusta tener. Acá lo que estamos viendo son cuál es el origen de los fenotipos o, como ya les dije, de las enfermedades. Existe un extremo en donde los fenotipos son producidos por la genética. Durante todas estas jornadas que van a tener aquí en Ecuador, pues se están viendo diferentes o muchísimas de las enfermedades que tienen que ver con genética. Y en el otro extremo están las enfermedades que se producen por el ambiente.
Quedan pocas, básicamente son como trauma de intoxicación, que uno se caiga de un sexto piso, que uno se tome cianuro, por ejemplo, pues eso le cambia el fenotipo. Pero lo interesante es que la mayoría de enfermedades o de fenotipos no están en los extremos, están realmente es en la mitad. Es una interacción entre el ambiente y la genética. Pensemos en cualquiera de estos que aquí nombro. El cáncer, para Recording tener un stopped. buen cáncer de pulmón necesito fumar, ojalá mucho, ojalá cigarrillos sin filtro, pero hay gente que pasa 20 o 40 años fumando y nunca le da cáncer de pulmón, mientras que otros solamente se exponen a 2 noches de cigarrillo y terminan muriéndose de cáncer. Recording in progress. Así que fíjense que hay una interacción y la genética me protege o la genética me aumenta el riesgo de expresar un fenotipo. Hay fenotipos que no son enfermedades, piensen en la inteligencia. La inteligencia también será una relación entre el ambiente y la genética. Yo puedo tener una genética normal, una genética perfecta, pero el ambiente puede hacer que cambie mi nivel de coeficiente intelectual. Visto esto, es muy importante entender que las terapias avanzadas, dentro de la que está la terapia génica, hoy en día las clasificamos en tres, que van a ser estas. Una será la terapia génica estrictamente, la otra es la terapia celular y las otras llamadas ingeniería de tejidos. En general, cuando uno ve a Latinoamérica, Colombia, digamos, tiene un buen desarrollo en ingeniería de tejidos. Son laboratorios que manejan tejidos como la piel, y que tratan de hacer injertos en pacientes que tienen grandes quemaduras para solucionar su Recording problema. stopped. Vamos a ver cada una de ellas. Lo interesante de las terapias avanzadas y específicamente de la terapia génica es que cuando uno oye hablar terapia génica, quiere decir que me están cambiando los genes, o sea, esto está dirigido es hacia las enfermedades genéticas, que son enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades que les dan a muy pocas personas, que son muy complejas, que tienen tratamientos muy costosos, pero ojo que hacia allá no es que van exclusivamente las terapias avanzadas y precisamente la terapia génica. Lo que estamos viendo hoy en el desarrollo de la investigación es que aunque los laboratorios iniciaron su investigación a través de las enfermedades genéticas, de las poco frecuentes, todos los laboratorios están realmente hoy dirigidos a las enfermedades adquiridas y frecuentes. Aquí estas herramientas que estamos viendo hoy, que ya son terapias aceptadas y aprobadas por los reguladores farmacéuticos para enfermedades raras, ya hoy en día estamos en fases 2 y 3 para enfermedades frecuentes. O sea que lo que vamos a ver en el futuro, y ahí es por eso les digo que estamos cambiando el paradigma, es porque este tipo de terapias va para infarto, diabetes, cáncer, para todo lo que realmente tenemos como enfermedad frecuente. ¿Cómo se clasifican? Ya dijimos que son 3 grupos. Vamos a hablar del primer grupo. El primero es la terapia génica. La terapia génica, cuando uno oye hablar de esto, dice, bueno, esto es el futuro, pero el futuro no es realmente. Esto es el presente y en esta gráfica, en esta línea del tiempo, les estoy mostrando que es el pasado, porque la terapia génica, imagínense, empieza en el año de 1990. O sea que esto está empezando 33 años antes. Y empieza por una enfermedad que es muy interesante, que es una inmunodeficiencia. Es muy curiosa porque es una inmunodeficiencia que fue tan famosa que le han hecho por lo menos 3 películas que yo conozca. La primera fue protagonizada por John Travolta. Se llamaban Los niños de la burbuja de plástico. Estos niños tenían una inmunodeficiencia primaria en la cual no podían estar en contacto con el ambiente. Entonces lo que hacían era meterlos en una burbuja de plástico cuyo aire estaba totalmente estéril. Y era la única manera de que ellos sobrevivieran. Ya se imaginarán la película, que era pues muy triste y era emocional, porque se entraba en contacto con sus padres y con sus amigos, pero a través de una burbuja de plástico. La película, la verdad, no es tan buena. A mí, por lo menos, no me pareció, no es tan recomendable, pero los que quieran hablar de terapia génica podían verla para ver su historia. Y de ahí en adelante tenemos varios hitos. Uno de ellos es fundamental y es que en 1999 un paciente falleció después de ser sometido a terapia génica. Y eso, pues, montó las alarmas en todo el mundo e hizo también que la investigación en terapia génica se encareciera porque nos tocaba poner muchas más
barreras de protección para evaluar la seguridad de la terapia génica. Y así va apareciendo diferentes cosas, como por ejemplo las primeras terapias génicas aprobadas, aparece luego la edición genética y ya empiezan a aparecer diferentes terapias que voy a mostrarles durante la charla. Bueno, el último hito, por favor, es fundamental, ¿no? En el 2020 le dan el premio Nobel a las dos mujeres que trabajaron en CRISPR-Cas9, que va a ser una mezcla ahora de terapia génica con edición genética. Esta gráfica es tal vez la que resume bien la terapia génica. Cuando ustedes lo que están viendo aquí, este individuo tiene una mutación, ¿no es cierto?, en uno de sus genes, y por lo tanto lo que yo quiero hacer es introducir el gen normal, la secuencia génica normal. Acá tengo entonces el llamado gen terapéutico. Me busco un vector, en este caso están poniéndome un vector viral, pero ustedes pónganle también una nanopartícula lipídica, por ejemplo, o sea, hecha solamente de lípidos. Meto mi información genética allí y se la suministro al paciente. Esto va a hacer que esa información genética se exprese y que por lo tanto tengamos en general una cura o una mitigación de la enfermedad. A eso lo llamamos entonces, como ven ustedes acá, terapia génica in vivo. Otra forma de hacer terapia génica es que yo haga esa modificación genética, pero tengo que extraer las células del paciente, saco las células del paciente, las llevo a un laboratorio de genética molecular, ahí les introduzco el gen con diferentes vectores y vuelvo a introducir las células al paciente que han sido modificadas genéticamente. Esa es la llamada terapia ex vivo, que es una de las que vamos a discutir hoy porque tiene muchos retos. Ya entenderán ustedes que la terapia in vivo, para efectos prácticos, se comporta como los medicamentos que compramos hoy en día en las farmacias. Esto viene empacado en una ampolla o podría venir en el futuro, ya tenemos algunas que pueden venir en vía oral, o viene de cualquier forma farmacéutica y yo se la pongo al paciente. O sea que esas tienen cierta facilidad para suministrarla al paciente. Es básicamente una ampolla que ya tiene ahí la terapia génica. Pero cuando hablamos de terapia génica ex vivo, ahí sí tenemos un reto mayor, porque me toca tener quien me saque las células, quien las modifique por fuera y quien vuelva a introducirlas. O sea que ahí ya voy a necesitar equipos posiblemente de cirugía, posiblemente hematólogos, un laboratorio de genética molecular, y eso por supuesto aumenta los costos y hace que los procesos sean mucho más complejos. Cuando yo muestro esta gráfica, me interesa mucho decirles que la mayoría de los que nos están oyendo ya les hicieron esto. O sea, esto no es el futuro, esto ya se los hicieron. ¿Cómo? En la vacuna contra el COVID. Si ustedes recibieron alguna vacuna de AstraZeneca o de Pfizer o de Moderna, esto fue lo que les hicieron. Este gen terapéutico que les pusieron no era otra cosa que el gen de la cápsula del virus del SARS-CoV-2. Lo metieron en un vector viral, piensen los que se vacunaron con AstraZeneca, o lo metieron en nanopartícula lipídica, piensen los que se vacunaron con Pfizer o Moderna, y a ustedes se los introdujeron. ¿Qué pasó dentro de ustedes? No es que les hayan cambiado su genoma, lo que pasó es que las células lo que hicieron fue generar el antígeno del virus, su sistema inmune reconoció eso como algo extraño y montó una respuesta contra el SARS-CoV-2. O sea que quiero señalar es que esto de terapia génica no es el futuro, es que las farmacéuticas ya utilizaron todas estas estrategias que venían desarrollándose desde 1990 para convertirla en la vacuna contra el COVID. O sea que esto ya se ha utilizado masivamente. Y todos los que decían que estábamos utilizando una vacuna nueva que nunca habíamos probado, no es cierto. Llevábamos 30 años trabajando en este tema. Y por eso es que pensamos que esto va a desarrollarse de manera muy rápida y realmente va a cambiar la forma en que vemos la salud. ¿Cuáles son las estrategias ya internas para hacer terapia génica? La que les he mostrado es básicamente yo tengo una célula que tiene una mutación representada aquí por estas rayitas negras y lo que hago es adicionarle el gen normal para que la célula empiece a funcionar de manera normal. Aquí el problema es que no estoy quitando el gen mutado, sino que le estoy adicionando material genético nuevo. Otra estrategia que se utiliza mucho y sobre todo se utiliza con mucho éxito en cáncer es adicionarle genes a las células que haga que ellas se suiciden. Entonces yo le pongo un gen que esas células se suicidan. ¿Cuál es la estrategia?
que solamente reciben este gen las células neoplásicas. O sea que yo tengo que tener en mi vector, por ejemplo, tengo que tener una proteína específica contra la membrana de la célula neoplásica para que solo las células neoplásicas incluyan ese gen de suicidio y por lo tanto ellas sean las que se mueren. O la otra es que yo puedo cambiar las funciones de las células utilizando genes terapéuticos también y puedo hacer que las células hagan otra cosa. Por ejemplo, produzcan una nueva proteína que me hacía falta y ahí estoy corrigiendo el problema que tiene mi paciente. Pero hoy en día aparece, yo llamaría algo así como terapia génica 2.0, que es incluyendo la edición genética. Pongo la más conocida, pero pues todos los que han trabajado en esta área saben que CRISPR-Cas9 es una de las más usadas, pero son muchas herramientas de edición genética que ya están disponibles en el mercado de manera rutinaria, de manera comercial. O sea, esto no hay que inventárselo, esto se compra por internet, se compran las enzimas y se compran los sistemas para hacer los cambios. Yo lo único que tengo que decir es, yo quiero hacer un cambio en tal gen, quiero cambiarlo de tal a tal y ya me venden el sistema para que eso suceda. Acá lo ponemos gráficamente. Lo que tenemos es una célula que tiene una mutación representada por estas rayitas. Yo introduzco mi sistema de edición genómica y esas rayitas desaparecen. O sea, la célula se le corrige la mutación que tiene. ¿Esto está funcionando? Sí. Ya tenemos un protocolo aprobado en la FDA para anemia falciforme. O sea, ya hay terapia de uso terapéutico que pasó todas las fases de investigación y que ya fue aprobada por un regulador como es la FDA. Así que ya esto no es, insisto, el futuro, sino es actualmente el presente. Y sabemos por los pipelines de los laboratorios farmacéuticos y por los proyectos que podemos examinar en el NIH en Estados Unidos, que vienen una gran cantidad de proyectos que tienen esta estrategia como la estrategia dominante para que empecemos a cambiarle a las personas su genoma en sus células somáticas y por lo tanto corrijamos el problema. Este es un artículo que escribimos con el doctor Ruiz, un compañero de aquí, un colega de aquí de la universidad, en donde mostrábamos que ahora ese tipo de terapias in vivo y ex vivo, ya lo que hacemos es meterle edición de genes y podemos hacer edición de genes in vivo, edición de genes ex vivo, o sea, sacamos los linfocitos o sacamos las células del paciente y las modificamos afuera, pero editando los genes y las volvemos a introducir al paciente. E inclusive, y aquí este es un tema que es, digamos, tiene muchos dilemas éticos, podríamos editar genes en embriones. Ahí digamos que tenemos una restricción importante porque hay consensos de que uno no debería hacer cambios importantes genéticos en el embrión. Pero seguramente en el futuro van a haber algunas de estas estrategias que ya se van a empezar a desarrollar en el mundo entero. Para no confundirnos, ahora miremos qué es terapia celular. ¿Es diferente de la terapia génica? Sí, voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos que yo puedo, utilizando células del mismo paciente, yo puedo regenerar la función de un tejido. Puedo utilizar, generalmente lo que utilizan son células madre. Así que pueden ser células autólogas del mismo paciente o pueden ser células producidas en otras personas, las cuales yo extraigo células madre y yo puedo dirigirlas al tejido que yo quiero realizar. Acá y al final de la charla vamos a ver algunos ejemplos en donde yo me genero, ya lo que tenemos disponible hoy son vacunas contra el cáncer. Y esto es muy interesante, porque entonces yo lo que voy a hacer es que al paciente no le aparezca ese tejido neoplásico, no le aparezca el cáncer. Y es lo que llamamos hoy en día inmunoterapia, donde yo lo que hago es educar linfocitos T o B propios. Les digo, oiga, busquen este antígeno nuevo que ustedes no han reconocido, los enseño a eso, que es, por ejemplo, un antígeno neoplásico y ataquen esas células neoplásicas, o sea, ataquen mi propio tumor. Y eso es muy interesante porque entonces estoy haciendo que mi sistema inmune acabe con el tumor y desaparezca el cáncer. Pero piénsenlo en otros caminos. Si lo que me pasa en la diabetes tipo 1 es que yo tengo células, no tengo células de Lotter de Langerhans para producir insulina,
yo podría llevar células del paciente, células madre del paciente, y convertirlas en islotes de Langerhans, recuperando la función perdida de no producir insulina. Y eso, por supuesto, lo hace un blanco terapéutico muy interesante para una de las enfermedades más diseminadas en el mundo, que es hoy en día la diabetes. Por favor, y aquí he tomado páginas al azar de internet, tenemos un problema con la terapia celular, y es que hay una gran cantidad de personas que llaman terapia celular a muchas cosas que no son reales. Y es un llamado a todos a que cuando vean una propuesta de una terapia como medicina biológica, como terapia celular, evalúen muy bien si estamos enfrentados a una terapia real o hay por supuesto, personas que están utilizando esto de manera fraudulenta, y que no es cierto que tengan ese tipo de terapias. Así que el nombre tiene muchas complicaciones, porque en Internet se ofrecen muchas cosas que parecen terapia celular y que realmente no lo son. Y el otro gran grupo son la ingeniería de tejidos, en donde yo puedo tener trasplantes de diferentes, de otras personas, o trasplantes míos, o trasplantes de otras especies, y lo que hago es regenerar una función con un tejido. Acá la idea sería obtener órganos completos o tejidos que podrían ser humanizados, podrían ser una mezcla con tejido animal. Y por supuesto, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Piensen ustedes en la insulina que sacábamos de los páncreas de los cerdos o de las vacas, y ya eso era en parte una ingeniería tisular. Lo que pasa es que el desarrollo actual se ha llevado a poder generar tejidos en el laboratorio que me pueden reemplazar tejidos que me están fallando en una enfermedad específica. Así que, por supuesto, esto es otra rama de las terapias novedosas. Lo interesante es que estas tres terapias se pueden mezclar. O sea, yo podría realmente hacer, cuando hago una modificación con edición genética, yo podría realmente estar haciendo en el fondo una terapia celular. Y si esa terapia celular yo la llevo a un cultivo de un tejido ya masivo, a un tejido de gran tamaño, pues yo podría estar mezclando las tres tipos de terapias en una sola estrategia. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el futuro. Lo que vemos es que la gente que trabaja en ingeniería tisular está utilizando herramientas de la terapia génica para cambiar las células de los tejidos, y así poder realmente tener una estrategia terapéutica muy especial y que tenga éxito para lograr manejar estos pacientes. Pensemos en la terapia génica de hoy. Pensemos en qué está pasando hoy. Este es lo que sucede hoy. Lo que sucede hoy, no hoy. Es posible que si alguien mira la FDA puedan haber más terapias aprobadas. Esto puede ser lo que está pasando hace más o menos un mes. Pero hace más o menos un mes la FDA tenía 22 terapias aprobadas, entre terapia celular y génica. La EMA tenía 8 terapias. Ahí dice uno, bueno, pero es que estos son países desarrollados que tienen mucho dinero. Pero fíjense que Brasil ya tiene 3 aprobaciones. Y lo más impresionante es que países como Argentina y Chile, que ya son muy parecidos a Colombia, ya tienen aprobación de terapias, ¿no? La terapia que tienen aprobada es hacia la enfermedad que es la atrofia muscular espinal. Y les cuento de Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia? Bueno, en Colombia tenemos una buena noticia, y es que en enero el regulador farmacéutico colombiano, que se llama el INVIMA, o sea, sería lo mismo que la Anvisa en Brasil, o que la FDA en Estados Unidos, o la EMA en Europa, aprobó el primer proyecto, el primer estudio clínico de terapia génica para atrofia muscular espinal. Esto lo hizo para el Hospital Universitario San Ignacio. El investigador principal es el doctor Fernando Suárez, y el INVIMA ya hizo esta aprobación, así que esperamos que en el futuro pues ya tenemos investigación aprobada para desarrollarla en Colombia, y esperamos que en el futuro podamos evaluar la aprobación ya de terapia génica que venga de la industria farmacéutica, y por lo tanto eso lo hace interesante. El mensaje aquí es, ojo, esto no es un tema que podamos detener. Yo tuve la fortuna de asistir el año pasado al Congreso de Terapia Génica en Europa, de la Sociedad Europea, y allí me encontré con que habían 114 patrocinadores del Congreso.
114 empresas que estaban patrocinándolo. Y todas esas empresas ya tienen estrategias de cómo hacer cambios en terapia génica para llevarlas a estudios clínicos y, por supuesto, luego a aprobación de diferentes herramientas terapéuticas. Lo que les quiero decir es que esto no vamos a poder detenerlo. Así como las vacunas contra el COVID entraron porque era una necesidad para sacarnos de la pandemia y podernos equilibrar en lo que estábamos viendo en el mundo, estas terapias ya no se pueden detener porque tenemos una gran cantidad de herramientas que se están produciendo y que por lo tanto van a empezar a llegar inclusive a los países latinoamericanos. Miremos ejemplos. Miremos la atrofia muscular espinal. Para los que no están habituados a esta enfermedad, esta es una enfermedad genética que hace que las motoneuronas que están en la médula espinal se mueran. Y si a uno se le mueren las motoneuronas de la médula espinal, uno pierde el movimiento de todos sus músculos. Es una enfermedad terrible. Pero no pierde la sensibilidad ni pierde los sentidos. O sea, son personas que tienen total conciencia de lo que les está pasando. Generalmente se dan niños y se clasifican en atrofia muscular tipo 0, tipo 1, 2 o 3, y ellas van, a medida que aumenta el número, van apareciendo más tardíamente. Algunas de ellas aparecen inclusive en adultos. Y eso depende de la mutación que tengan y depende de otros genes. Miremos cómo funciona. El gen que está mutado, básicamente es el gen, se llama SMN1. Este gen tiene, pues acá ven ustedes el gen y ven los exones, y se produce un RNA mensajero que tiene 8 exones, que se ensamblan los 8 exones, y esto es lo que produce la proteína normal. Todos los que no tenemos esta enfermedad, producimos el SMN1 y eso hace que se mantenga las células, las motoneuronas vivas y nosotros podamos movernos, podamos mover todos nuestros músculos, podamos expresarnos, podamos hablar, etc. Curiosamente, tenemos un pseudogen, que es el SMN2. Este pseudogen, miren que produce un RNA mensajero que no tiene el exón 7. Si ven ustedes que se salta el exón 7, del 6 pasa al 8. ¿Qué debe pasar para que alguien esté enfermo? Como tenemos dos informaciones genéticas, una que nos da la mamá y otra el papá, para que uno tenga la enfermedad tiene que tener ambos genes SMN1 mutados. O sea, es una enfermedad. Para estar enfermo necesito ser homocigoto, o sea, es de transmisión de herencia, es un mecanismo de herencia autosómico recesivo. Cuando yo tengo mutado el gen SMN1, no produzco la proteína, se me mueren mis motoneuronas y yo quedo sin movimiento y en poco tiempo, pues ese paciente fallece. ¿Qué se inventaron acá? Esta industria farmacéutica. Se inventaron algo que activa el SMN2. Como todos tenemos, o la mayoría de personas tenemos copias de SMN2, entonces lo que ellos hicieron fue una oligonucleótido que se llama comercialmente Nursinarsen, y lo que hace este oligonucleótido es que al gen SMN2, que está inactivo, que es un pseudogen porque no produce la proteína SMN1 normal, sino una que está más corta, este oligonucleótido se para aquí sobre el exón 7 y hace que la maquinaria de transcripción de la célula produzca un RNA mensajero que incluye el exón 7 como si fuera un SMN1 normal. O sea que en el fondo lo que estoy haciendo es que este pseudogen me produzca la proteína que me va a curar el problema, que es el de no tener la proteína SMN1 y que se me mueran mis motoneuronas. Miren qué interesante. O sea, estamos utilizando oligonucleótidos para hacer que un pseudogen me corrija mi problema patológico. Lo interesante es que esto no es terapia génica. Aquí yo no le estoy cambiando la secuencia génica al paciente. Le estoy haciendo que la maquinaria de transcripción me genere una nueva proteína a través de un pseudogen. Pero miren que esto se acerca a lo que es terapia génica. O sea que es muy importante distinguir qué es terapia génica y qué no es, porque estamos encontrando una gran cantidad de estrategias en el mercado, en las investigaciones, que hacen modificaciones post-transcripcionales.
Y eso también es otra del arsenal de herramientas, del arsenal que tenemos hoy contra este tipo de enfermedades. Miremos ahora sí, fíjense que para esta enfermedad entonces tenemos terapia de oligonucleótidos. Ojo que este Nusinersen está aprobado en la mayoría de países de Latinoamérica y esto se le está hoy suministrando a los pacientes con éxito que tienen atrofia muscular espinal. Pero entonces vienen nuevas propuestas. La propuesta que viene es esta de Zolgensma, en donde lo que van a hacer es a través de un adenovirus me van a hacer la corrección de ese gen SMN1 que no se está produciendo la proteína. ¿Qué tiene de interesante esta terapia? Que es intravenosa y es una sola dosis. O sea que una sola dosis, en teoría, me cura al paciente para toda la vida de aquí en adelante. Y eso, por supuesto, pues parece que nos está cambiando el paradigma de lo que estamos viendo en las enfermedades genéticas. Esta es el medicamento que está aprobado en Brasil, en Argentina y en Chile. Y es el que ya se aprobó la primera investigación en Colombia y está en curso la aprobación del medicamento por el INVIMA, por el regulador farmacéutico. ¿Cómo funciona? Igualito que la vacuna que les pusieron a todos ustedes o a la mayoría de ustedes para COVID. Yo voy a ampliarlo un poquito, tengo un virus que trae el gen normal, ese virus es endocitado por mi célula, es llevado a todas las maquinarias que yo tengo para que ese virus pueda soltar el RNA o el DNA que yo quiero, ese se mete a la célula, miren cómo entra hasta el núcleo, perdón, y en el núcleo produce la proteína y viene la expresión de la proteína normal del SMN1 y por lo tanto, si yo produzco SMN1, mis motoneuronas no se mueren y por lo tanto, yo en teoría tengo curada la enfermedad. Hoy en día, los pacientes que han sido sometidos a Zolgensma, hasta donde hemos visto en la literatura, el paciente que más edad tiene 10 años y actualmente tiene una movilidad completamente normal. ¿Sirve para todos los pacientes? No. Y ahí hay un mensaje que quiero dejar porque a veces cuando presentamos este tipo de terapias la gente dice, encontramos el santo grial, encontramos la solución para todos nuestros problemas. Es muy importante y si aquí en estas charlas pues van también personas de asociación de pacientes, decirles, ojo, hay que tener cuidado porque cada terapia hay que evaluar en cada paciente si se puede utilizar. Es muy importante tener claro que hoy en día muchas de estas terapias están dirigidas para pacientes específicos, para pacientes que tienen una sola mutación, para grupos de pacientes que cumplen con esos criterios. Así que, aunque esto es muy interesante y estamos viendo que cambia el paradigma farmacológico, no sirve para todos los pacientes. Así que hay que tener mucho cuidado porque también a veces nos pueden vender esto a través de Internet y nos pueden decir que es la panacea cuando puede no tener utilidad en algunos grupos de pacientes. Así que es muy importante siempre estar cerca a los especialistas, a los que saben de la enfermedad, para decir si una terapia puede ser utilizada en un paciente o no. Y por lo tanto necesitamos, y ahí tenemos un gran reto, y es que los reguladores latinoamericanos aprendan sobre estas terapias y por lo tanto le puedan dar la información fidedigna a cada paciente. En cáncer, miremos cómo estamos en cáncer respecto a este tipo de terapias. Este es un artículo, miren, que escribimos en el 2006. Aquí empezábamos a pensar, ¿será que la terapia génica sirve para cosas como cáncer de próstata aquí en Colombia? Miren, aquí escribimos con el doctor Suárez y con Juan Fernando Vera, alguien que ya está en Estados Unidos, en ese momento era interno, y en el 2006, ya hace casi 20 años, hace 17 años, estábamos pensando en eso. Hoy en día ya tenemos terapia para cáncer que está dando unos resultados realmente impresionantes. ¿Qué hacemos? Miren, lo que vamos a hacer es tener una célula que yo le saco al paciente, la cual la recombino con una información genética que yo traigo, y lo que hago es activar un linfocito T que extraje de mi paciente, y ese linfocito T ahora lo que va a hacer es estar entrenado para atacar
mis células neoplásicas. Cuando digo mis células neoplásicas es que solo ataca las mías. Y ahí es donde viene un gran cambio que hemos visto en algunas de las charlas que van a ver durante estos 4 días, y estamos hablando de medicina personalizada. O sea, estas células que yo extraigo del paciente y modifico, solo le sirven a ese paciente. Y ahí vemos la personalización total. Esto está empezando a tener un gran movimiento. Se llama CAR-T-cell, y esta CAR-T-cell realmente está dando resultados que son alucinantes. Pacientes que les dieron quimioterapia, radioterapia, que les hicieron cirugía, que están completamente desahuciados, entran en este tipo de terapia y los tumores desaparecen y la enfermedad remite totalmente. Vuelvo a decirlo, no es el santo grial. Van a haber pacientes que cumplen con los criterios para suministrar este tipo de terapias. No a todos les va a servir, pero empezamos a ver luces en algunos de los cánceres más difíciles de manejar y que tienen peor pronóstico y que hoy en día a través de estas terapias están funcionando. ¿Qué reto nos genera este tipo de terapia? Generalmente cuando vemos cosas como Zolgensma, estamos hablando de que esa ampolla vale $2 millones. Cuando vemos retos como el CAR-T-cell, generalmente el tratamiento estándar por paciente está por el orden de los $400,000. Estos valores pueden hacer que no sean sostenibles los sistemas de salud si se lo aplicamos a todos los pacientes. Así que uno de los grandes retos que tenemos es cómo vamos a manejar los costos de estas terapias. ¿Qué cosas creativas vamos a hacer para lograr que se beneficien los pacientes sin que acabemos con los sistemas de salud? Que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ante esto. Miremos otra que está siendo hoy utilizada ya en muchos países del mundo, Luxturna. Esta terapia va contra una distrofia retiniana, pero miren que está solamente para pacientes que tienen una mutación específica que es la RPE65. No sirve para pacientes que tengan esta misma enfermedad, pero con otras mutaciones. Así que miren que es muy importante saber que estas terapias son muy específicas para algunos pacientes. También es interesante porque es una dosis única. Aquí tiene un tema de infraestructura, y es que esto requiere una inyección retiniana, o sea, esto requiere que hayan personas entrenadas en cómo llegar con esta terapia hasta el fondo de la retina. Pero en general en nuestros países tenemos excelentes cirujanos, oftalmólogos, que son muy buenos cirujanos y que seguramente con entrenamiento pueden llegar a ponerla. Es un vector de DNA complementario. Miren el costo, $850,000 para los dos ojos. Pero los que tienen esta mutación van a tener la posibilidad de ver. O sea, estamos cambiando la ceguera por la visión. Ojo, aquí otro elemento importante que es otro reto, es cuándo le suministramos la terapia. Igual pasa para atrofia muscular espinal. Si yo diagnostico tarde un paciente con atrofia muscular espinal, por más que tenga todo este arsenal de terapias, eso no va a hacer que las neuronas vuelvan a la vida. Si ya se murieron las neuronas o si ya tengo un daño retiniano que es irreversible, estas terapias no me van a servir. Entonces tenemos dos retos. Una, encontrar los pacientes específicos para cada terapia, y la otra es hacer diagnóstico temprano. Y ahí sí que tenemos problemas en Latinoamérica. Nosotros ahorita vamos a hacer una publicación donde vamos a mostrar que en Bogotá el tiempo promedio de diagnóstico de las enfermedades raras es de 60 meses, 5 años. Y hay algunas que se demoran 25 años en diagnosticarlas desde que empezaron los síntomas. Así que ahí tenemos otro reto de cómo diagnosticar los pacientes temprano, porque si los diagnosticamos tarde, ya estas terapias no van a servir. Acá les muestro una foto de una inyección retiniana. Miren que tiene que entrar el oftalmólogo hasta la retina y aquí está poniendo el medicamento en la retina, y ahí ya viene y hace la transferencia génica al resto de células y el paciente empieza a mejorar su visión. Las conclusiones y los retos. Esto no es el futuro. Esto es el presente y en algunos casos el pasado. Esto está ya disponible para uso rutinario.
Y aunque la mayoría de terapias están para enfermedades poco frecuentes, lo que se viene en poco tiempo, en pocos años, es para enfermedades frecuentes. Así que los sistemas de salud lo que tenemos que hacer es prepararnos para recibir estas terapias y para lograr sobrellevar los retos que tienen. No tenemos cómo detenerlas porque los pacientes nos las van a pedir. Los pacientes entran a internet y se dan cuenta que, ¿cómo así que no me están dando esto que es curativo? Muchos van a decir, es que no tenemos dinero para esto, pero cuando uno empieza a evaluar la costo-efectividad, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué me cuesta más? ¿Suministrar esta terapia o tener un paciente crónicamente enfermo que va a gastarse mucho más dinero de lo que me cuesta en la terapia si yo lo dejo que esto siga avanzando durante toda su vida? Así que ahí vamos a tener unos dilemas muy interesantes. En estas reuniones que ustedes están invitando, probablemente hay varios genetistas que son los que nos conocemos, pero lo que tenemos que llevar es mostrarles estas estrategias al resto de las áreas de la salud. Esto va a impactar a las enfermeras, esto va a impactar a las terapistas ocupacionales, a las terapistas respiratorias, a los médicos internistas, a los ortopedistas, a todo el mundo. Y ahí tenemos un gran problema y es que muchas especialidades no están viendo que esto se les viene y que los medicamentos que están usando ya no se van a usar dentro de unos 5 años. Porque ¿para qué vamos a dar medicamentos si vamos a tener la posibilidad de corregir el problema desde el sitio intracelular? ¿Para qué vamos a dar medicamentos como los damos hoy al azar si ya tenemos la farmacogenética y podemos saber si esos medicamentos funcionan o no? Medicina personalizada. Las decisiones deben tener en cuenta la genómica cuando evaluamos las poblaciones. Ahí tenemos una dificultad y es que la mayoría de estos estudios se están haciendo en poblaciones europeas o de Estados Unidos. Pero nosotros en Latinoamérica tenemos una genética diferente. Muy posiblemente Ecuador nos parecemos mucho más a los colombianos y a los peruanos, pero somos bien diferentes de los brasileños y de los argentinos y chilenos en cuanto a nuestra estructura genética. Y de eso depende que estas terapias funcionen. Así que necesitamos hacer muchos más estudios poblacionales y genómicos para saber cómo vamos a poder aplicar esto. Y pues vuelvo a felicitar a todo el equipo que ha desarrollado este simposio, porque una de las herramientas fundamentales para que esto funcione es que todos los actores en salud estemos capacitados y conozcamos de genética, de genómica, de las nuevas terapias, para que esto que nos va a llegar pueda ser realmente aplicado a todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias y quedo atento si hay preguntas o si ustedes continúan. Gracias nuevamente a los organizadores. Muchas gracias, doctor Sarante. ¿Dentro del público alguien que desea tener alguna pregunta o inquietud para el doctor? Por atrás. Tal vez alguien más, ¿no? No sé si es mi conexión, entiendo que veo a alguien levantando la mano, pero pues espero a los organizadores que nos digan qué debemos hacer. En efecto, por favor, Gustavo Yantuy está solicitando la palabra en Zoom. Bueno, mientras estamos dando el acceso al... Dice Gustavo Yantuy que no puede activar su micrófono. No sé si usted quiere hacer la pregunta a través del chat. Yo también podría responder por ahí, pero insisto, espero a los que los organizadores nos digan qué debemos hacer. Ya está con el permiso, Gustavo Yantuy. Por favor, si nos puede ayudar con su inquietud. Creo que no tenía prendido mi altavoz. Doctor, buenos días.
Mucho gusto. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera es que, ¿cuáles serían las estrategias para que los países de Latinoamérica, en este caso, Sí, perfecto. Si escribe la pregunta en el chat estaría perfecto. me escuchan? Hola. Sí, sí le Hola. estamos escuchando, Gustavo. No sé si Ignacio nos está escuchando. No, no creo que me escuchen. No, creo que no lo escuchan, doctor Ignacio. Si nos puede ayudar, por favor, Gustavo, escribiendo su inquietud por medio del chat y posteriormente nosotros daríamos lectura a la misma. Doctor Ignacio, todavía se encuentra. Creo que no nos escucha el doctor Ignacio. Ahora sí las escucho. Buenos días. Por fin las escucho. ¿Usted me escucha? Sí, logramos escucharle, doctor. Sí, doctor. Le voy a leer, por favor, las dos preguntas que nos acaba de ayudar Gustavo. Dice, Perfecto. ¿cuáles serían las estrategias en Latinoamérica para crear una red de información sobre los nuevos tratamientos que puedan ser específicos para nuestra población? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque allí tenemos, creo que es un reto que ya Gustavo nos está dando una posible solución. Y es que necesitamos que nuestros países pudieran tener grupos de trabajo entre los diferentes especialistas. Ojalá, por ejemplo, las asociaciones de genética médica o de genética humana pudiéramos empezar a trabajar juntos, y parte de lo que ustedes hacen con este evento creo que está encaminado hacia esa solución, porque estamos viendo la llegada de diferentes medicamentos o de diferentes propuestas en nuestros países, y muchas veces para poder uno convencer a su ministerio o para convencer al regulador farmacéutico, hay que mostrarle, mire, sí está sucediendo en países latinoamericanos. Entonces es muy importante que nos podamos realmente unir, y estos eventos y las asociaciones gremiales creo que son una de las estrategias que pueden ser útiles para esa. La otra vía que ya está sucediendo también son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes en Latinoamérica de enfermedades raras también están haciendo un trabajo muy interesante, y esa es la otra vía por la cual estamos llegando a tener información sobre esos nuevos tratamientos. También existen los laboratorios farmacéuticos. Lo que pasa es que allí siempre hay unas barreras importantes, sobre todo de los ministerios de salud, cuando la información viene de los laboratorios farmacéuticos. Así que creo que si logramos filtrarla a través de asociaciones gremiales médicas de especialistas, podemos ayudar a los reguladores y podemos ayudar a los ministerios a solucionar esos problemas técnicos, a contarles cuáles son las terapias que tienen efectividad y seguridad, para que ellos puedan tener elementos para evaluarlas. Así que, pues creo que la unión entre asociaciones, tanto de especialistas como de pacientes, pueden ser la vía para que podamos llegar a tener realmente conocimientos todos aquí en Latinoamérica de lo que está sucediendo. Doctor, me permito leerle la siguiente pregunta. Buen día. Entonces, para recibir una de estas terapias génicas, necesariamente se tendría que tener un estudio completo, secuenciación de genoma completo, para identificar otras mutaciones antes de recibir la terapia génica. Bueno, no exactamente. Digamos que aquí hay que pensar en cada enfermedad. Cuando uno piensa en la que les decía de la distrofia retiniana, no tengo que tener el genoma completo, sino tengo que secuenciar el gen específico de esa displasia, y tengo que encontrar la mutación específica para poder suministrar la terapia génica. Esa es una. Para atrofia muscular espinal, yo tengo que saber que el paciente, pues si ya la tiene, tengo la mutación en el SMN1, que es homocicota,
y tengo que saber cuántos SMN2 tiene, porque los SMN2 que tenga, uno puede tener más de uno y por lo tanto va a tener un mejor pronóstico. O sea que aquí el llamado es, en cada enfermedad voy a requerir tener secuenciados o un gen específico o un grupo de genes para poder realmente saber si el paciente cumple con los criterios para iniciar ese tema de terapia génica. Lo otro que yo complementaría a la pregunta que me están haciendo es, necesitamos tener estudios aquí en Latinoamérica, o sea, necesitamos que hayan grupos de investigación en Latinoamérica que puedan empezar a desarrollar tanto terapia génica desde el inicio en investigación básica como aplicación de terapia génica que venga de la industria farmacéutica o, ¿por qué no? Y eso nos lo enseña Brasil. Ellos decidieron que iban a suministrar dinero para que los mismos grupos de Brasil hagan terapia génica, produzcan terapia génica ellos mismos. Por ejemplo, el grupo del doctor Giuliani en Porto Alegre acaba de iniciar una investigación donde el primer paciente que se le suministró la terapia génica fue en Brasil. O sea, no fue ni en Estados Unidos ni en Europa, en Brasil. Así que nos están demostrando que esto sí puede ser posible y podemos hacer investigación desde nuestros países. Y la segunda pregunta de Gustavo Yantuy es, la siguiente pregunta tiene que ver con las políticas públicas de salud. Se nota que la política nos hace el favor de darnos salud, pero ¿es aconsejable que las entidades particulares sean las que brindan estos tratamientos y el Estado sea un fiscalizador? Bueno, ahí ya me están metiendo en temas complejos políticos. Yo le diría lo siguiente a Gustavo y a todos los que nos oyen. Yo creo que cuando uno va a tomar este tipo de decisiones necesita tener a todos los actores al mismo tiempo integrados. Satanizar a la industria farmacéutica creo que también es un error. O sea, creo que muchos países dicen, no, si esto viene de la industria farmacéutica, esto no lo vamos a aceptar. Y creo que ahí tampoco es. La industria farmacéutica, cuando uno se pone a pensar en el COVID, que fue el ejemplo que les di, pues nada, quien nos solucionó el problema fueron estas vacunas, ¿no? En gran parte, ¿no? Hay muchas otras estrategias, pero una buena parte de la solución de la pandemia estuvo en las vacunas y las vacunas están basadas en terapias para enfermedades huérfanas. Ahí es donde yo siempre también les digo, las enfermedades huérfanas hay que ponerle atención porque la investigación en las huérfanas han salido muchas terapias que han sido muy interesantes. Entonces, claro, hay que tener cuidado con la industria farmacéutica, con las entidades particulares, porque tienen intereses que son legítimos, intereses particulares. Pero creo que tenemos que dar el diálogo, hacer el diálogo entre todos los actores, y eso incluye la industria farmacéutica, entre los ministerios de salud, entre las asociaciones gremiales, las asociaciones de pacientes, y entre todos realmente sacar una conclusión. Yo les pongo el ejemplo de Argentina. Cuando uno ve a Argentina con todos sus problemas económicos, ellos aprobaron Zolgensma, que vale $2 millones. Lo que hicieron fue negociar un precio menor y luego negociaron un pago que es contra resultados. O sea, cuando el paciente cumple los criterios, le ponen el tratamiento sin pagar un peso y esperan un año y evalúan el paciente. Si el paciente está mejor o igual, pagan el 20%. Esperan otro año. Si el paciente sigue mejor o igual, pagan el siguiente 20%. Fíjense que ahí estamos, la farmacéutica está adquiriendo el riesgo también, porque si el paciente va mal, no se le paga. O sea que, fíjense que aquí tenemos que buscar soluciones creativas para encontrar la manera de poder pagar estas terapias sin quebrar el sistema de salud. O sea que yo creo que ahí, Gustavo, sería una mezcla entre las entidades particulares y el Estado, ¿no? Creo que hay que hacer una integración entre todos los actores. Doctor Ignacio, me permito leer la última pregunta y de haber más preguntas serán dirigidas por medio de correo electrónico. De Evelyn González. Doctor, buenos días. Gracias por la ponencia. Quisiera consultar si hay avances o propuestas en terapias genéticas para la colagenopatías, como por ejemplo el Ehlers-Danlos, y si en este caso sería también individualizado o podría ser algo estandarizado. Bueno, no he revisado lo último en Ehlers-Danlos. En las enfermedades dominantes tenemos un problema, y es que ahí yo tengo, uno de mis 2 alelos está mutado y yo ya tengo la enfermedad.
porque básicamente esto es que una colagenopatía es que mi colágeno queda regularmente hecho. O sea, que el colágeno queda mal hecho porque tengo un alelo mutado y el otro no. Es corregir las dominantes tiene dificultades. La corrección de las dominantes seguramente va a ser a través de estrategias como la edición génica. No conozco específicamente terapias que ya estén por salir a fases en humanos de Ehlers-Danlos. Habría que revisarlo, pero conozco de otras colagenopatías que ya están buscando la manera de solucionarlo. Y lo que le diría yo es, la estrategia de edición genética podría ser una muy buena estrategia para curarlos. Estos, en general, lo que conozco en Ehlers-Danlos es que están en modelos animales, pero pues habría que ver si alguien más conoce o han revisado sobre esta patología específica. Bueno, un placer. Muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones por el evento que están haciendo. Y un gusto haberlo tenido aquí en las jornadas de genética y genómica. Muy amable, muchas gracias. Bueno, a ustedes, que estén muy bien.